Bienvenidos a todos y todas a la presentación de este libro, Piedra, Papel o Tijera, sobre cultura y literatura en América Latina, de nuestro querido profesor Hugo Ayugar, que está en estos momentos en Montevideo participando con nosotros de esta presentación, y desde La Plata a también nuestra autora en Edubim, Tere Basile, que va a oficiar de presentadora de este libro. Vamos a esperar unos segunditos, así se va sumando gente a nuestro canal de YouTube, y también para recomendarle a nuestros seguidores y lectores que pueden participar en el chat del canal de YouTube de Edubim. Y bueno, y también comentarles que este libro, Piedra, Papel o Tijera, integra la serie Zona de la Crítica, que dirige Roxana Patiño. Bueno, si les parece, vamos a comenzar la presentación. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, según cómo sea el horario en el que nos estamos comunicando. 20 horas ya es casi buenas noches, ¿no? O casi buenas tardes, no sé. Bueno, Tere Basile, te doy la palabra. Antes te voy a presentar. Tere Basile es doctora en letras y directora del Centro de Teoría Crítica Literaria del IDIX, CONICET, profesora titular de Problemas de la Literatura Latinoamericana y profesora adjunta de Literatura Latinoamericana 2 de la Universidad Nacional de La Plata, aquí en Argentina, y ha publicado, entre otros libros, Infancias, narrativa argentina de hijos, en el año 2019 con Edubim. Y tiene, por supuesto, otros volúmenes en donde ha sido autora y participante de volúmenes colectivos, una larguísima trayectoria de sus investigaciones sobre memoria y literatura latinoamericana. Tere, buenas tardes, buenas noches, y gracias por acompañarnos en esta presentación. Bueno, yo estoy encantadísima de estar en esta mesa con colegas realmente entrañables, con quienes hemos compartido muchas cosas, ¿no? Proyectos, discusiones, encuentros, así que, bueno, estoy feliz. No sé, Carlos, si querés que yo ya empiece. Por supuesto, Tere, por supuesto. Bueno, entonces, yo tengo que presentar este libro. ¿Cómo presentar este libro que es una masa, ¿no? Es una masa de temas, de tópicos, de sujetos, de territorios, de itinerarios. Entonces, no, bueno, a ver, he preferido mirar algunos enclaves desde los cuales Hugo Ayugar traza perspectivas. ¿Cuáles serían los debates que atraviesan sus escritos? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta? Me gustaría pensar cierta arquitectura que subyace al texto. ¿Cuáles serían las vigas maestras, ¿no?, que sostienen este edificio de varios pisos? Entonces, en primer lugar, lo que quiero es considerar a este texto como un libro de ensayos, ¿no? A lo largo de la presentación, que tampoco va a ser demasiado larga, voy a ir desarrollando el porqué de verlo como un libro de ensayo que desborda la crítica literaria, que desborda el discurso académico, se corre de la pretensión de exhaustividad, de objetividad, de cierto rigor, de cierta rigidez también, ¿no?, de la factura académica. Y esta factura académica él la interfiere, la va a desarmar, la va a corroer en algún punto a partir de, en principio, el juego, ¿no? El juego que ya encontramos en el título Piedra, Papel o Tijera. Luego también de una subjetividad que se coloca en un primer lugar, es la subjetividad del ensayista. Va a ser una subjetividad fuerte que tiene que ver con lo biográfico y también con una postura política, ¿no?
Hugo Achúcar tiene una prosa, uno diría, caliente, donde pone su cuerpo, donde exhibe su opinión, su lugar donde le pelea, continuamente está en una suerte de polémica. Y también va a interferir esa rigidez desde la incertidumbre, desde la cual va a acechar la verdad, sobre todo toda verdad que se proponga como asertiva y totalizante. De allí que su ensayo, él mismo lo va a ir calificando, lo fue calificando a través de sus, digamos, sus varios libros de ensayos, como lo efímero, como el espacio de lo efímero, como el palimpsesto, como un texto armado a partir de fragmentos. Entonces, en principio habíamos hablado del juego. ¿Por qué elige este título? Él mismo nos dice, vamos a creerle, que piedra, papel o tijera se trata de un juego chino que se traslada a Japón y que se fusiona con las artes marciales. Eso me gustó. Me gustó la presencia de las artes marciales, ¿no? De allí que va a ser un juego en el espacio cultural sacudido por las luchas interpretativas, por las políticas de la letra, por los debates teóricos, por los enfrentamientos culturales en la geopolítica, donde los conocimientos de y sobre América Latina circulan de un modo desigual, ya lo sabemos, ¿no? Acá estamos frente al Pólemos, es el Achúcar ensayista, ¿no?, en el escenario polémico. Se trata de un juego que involucra fundamentalmente al otro al que podemos incluir, con el que podemos jugar, o al otro al que podemos arrasar. Pero volvamos al título, porque también el título despliega una serie de significados. Además de la lucha simbólica que acabamos de mencionar, también alude, por supuesto, al soporte de la escritura, ¿no? La piedra, el papel y la tijera digital en el presente. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué juegos han armado? ¿Qué juegos arman estos soportes de la escritura? ¿Qué bibliotecas construyen? ¿No? La biblioteca es un espacio muy de Hugo Achúcar, es un espacio predilecto de sus exploraciones territoriales, digamos. Luego también a ello va a sumar la nube, pero me gusta la biblioteca. Entonces allí va a explorar en su interior quiénes son los que ingresan a las bibliotecas, quiénes son los excluidos, cuáles son estas luchas, estas artes marciales desplegadas en sus armados, ¿no? De hecho, su primer ensayo es La biblioteca en ruinas. Y allí, en La biblioteca en ruinas, él coloca un epígrafe de, ¿quién va a ser? De Borges, sobre la biblioteca de Babel. Pero la biblioteca de Hugo Achúcar no es definitivamente para mí la biblioteca de Borges. Borges decía que su biblioteca era ilimitada, periódica, es una biblioteca la borgiana metafísica. En cambio, para Achúcar la biblioteca es una institución, ¿no? Está anclada en su materialidad, dijimos, piedra, papel o tijera. Está convulsionada por las políticas, las luchas, también ya lo dijimos, ¿no? Achúcar, podemos decir, politiza, sitúa, materializa y también latinoamericaniza esa biblioteca borgiana. No es ilimitada, tiene fronteras, borderlands, muros, aduanas. La biblioteca elige, olvida, clasifica, celebra, expulsa. Allí están los excluidos de la ciudad letrada, para recordar a otro uruguayo, Ángel Rama. Entonces, a partir de esto, él va a trazar un itinerario, ¿no? Un itinerario que recorre el volumen y sobre todo el primer apartado. Hay hilos secretos que van enhebrando los ensayos. Los ensayos no están sueltos, ¿no? Dialogan desde múltiples lugares entre sí.
Entonces, este itinerario va desde el texto fundacional del Estado Nacional Uruguayo, que es el Parnaso Oriental, donde Achúcar lee el primer ejercicio de la violencia letrada, que excluye de la palabra a los negros, indígenas, gauchos y mujeres. Desde ese principio, desde ese inicio, desde ese origen, ¿no? Sabemos, ya lo dijo Foucault, todo origen en realidad es un bajo inicio, un inicio bajo, ¿no? Entonces, desde ese ejercicio de la violencia letrada hasta la utopía de una narración democrática de la nación, hasta lo que él llama la refundación rizomática de la nación. Ya que, bueno, la biblioteca está en ruinas, la biblioteca que estaba organizada por la voz del domine, del amo, esa biblioteca sagrada, de la alta cultura de los grandes autores, se encuentra en ruinas. De allí la necesidad de refundarla para incluir a estos otros excluidos. Creo que en algún punto yo podría denominar como este desafío como la paradoja de Funes. Este desafío va a atravesar también todo el libro del ensayo de Hugo Achúcar. Hugo, vos hablás en un momento de Funes, pero yo estoy pensando en esa paradoja, en esa voluntad por recordar a todas las, dentro de la explosión de las últimas décadas, sobre todo de la última década, de las diversidades, ¿no? Recordar todo de Funes, cómo Funes tiene que recordar todas estas nuevas subjetividades y viejas subjetividades, y armar con esto un relato medianamente coherente, ¿no? Bueno, este va a ser el desafío que ya les dije atraviesa un poco la construcción de un nosotros, ¿no? Y para esta construcción de un nosotros que no atente, que permita la voz de la diversidad, va a aparecer también otro juego, que es el juego de la democracia, el juego de la conversación, de la negociación, del diálogo entre los diferentes sujetos, entre los diferentes relatos, lo que uno podría llamar la razón comunicativa habermasiana. Esto a mí me interesa especialmente porque creo que es algo que se articula muy fuertemente con la postdictadura y con los inicios de las transiciones hacia las democracias en el Cono Sur, ¿no? Entonces allí está la línea del Hugo Achúcar del Cono Sur, del Hugo Achúcar de los tantos Hugos que hay acá presentes, aquel que va a atravesar cuestiones que se discuten en toda América Latina y en todo el mundo, digamos, respecto a la alteridad, y las va a poner a jugar en el contexto uruguayo, ¿no? Entonces, yo que creo advertir como un cruce entre los debates teóricos, los llamados debates teóricos de los post, ¿no? Sobre la posmodernidad, el fin de siglo, milenio, la cuestión, las teorías de la deconstrucción, el giro lingüístico, que él las lee en clave latinoamericana y también en clave Cono Sur y en clave uruguaya. Y también están entonces las perspectivas que surgen ya más desde el Cono Sur. La cuestión de la conversación, uno lo puede ir rastreando en varios debates que se han dado en la postdictadura. Y que acá, por ejemplo, él en un momento comenta otra biblioteca en ruinas al referirse a la crítica que desde lo que fue el cimbronazo, digamos, de la dictadura en los imaginarios uruguayos, ¿no? Golpeó, fracturó el imaginario en torno a la excepcionalidad oriental, a la excepcionalidad, al civilismo, al respeto a la democracia, ¿no? Entonces la dictadura vino a decir, bueno, no era tal, parece que ahora Uruguay se abre a las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Pero bueno, creo que resulta interesante pensar estos itinerarios de Hugo Achúcar, pensar los mapas con los que trabaja, pensar sus recorridos. Yo creo que él es un traficante de debates, de teorías, las acarrea, las lleva de un lugar del norte de la Academia Norteamericana hacia América Latina, hacia el Cono Sur, hacia Uruguay, ¿no? Creo que va
desparramando, digamos, y acarreando estas perspectivas y las va complejizando. O sea, hay algo que los textos de Hugo Achúgar ponen sobre la mesa, es la complejidad. Por supuesto que hay otras cuestiones que tampoco voy a entrar en todas, ¿no? No solamente estas dos perspectivas, él va a incluir mucho la cuestión, los debates que se dan en la Academia Norteamericana, y también la cuestión del presente, las últimas décadas, la globalización, los flujos de la globalización, que también vienen a armar, digamos, tensiones en esta posibilidad de crear un relato nacional que se ve también, digamos, ante el desafío de estos flujos y de estas migraciones, diásporas, estos nuevos modos de territorialización. Bueno, entonces dijimos un poco que el otro es una clave dentro de sus textos. Acá voy a hacer una pequeña ventana de algo que estuve pensando muy recientemente, casi no me animaría a decirlo, pero está bueno, no importa si no es así. Yo siempre creí que la crítica literaria y la búsqueda de las exploraciones de los intelectuales elegían como dos caminos, dos alternativas. Una era explorar la propia historia, ¿no? Es esto que Mignolo llama la historia encarnada de cada uno, es decir, volver a la mismidad, volver a ver qué había pasado allí para descubrir nuevas aristas. Sabemos que volver hacia lo mismo, la mismidad no existe, siempre es otra, ¿no? Y también muchas veces pensé, bueno, hay muchos intelectuales que esta búsqueda la hacen a través de la alteridad, del otro, como una suerte de espejo invertido en el cual yo me pregunto por mí mismo, ¿no? Y me puedo ver, pero a través del otro, a través de aquello que no está, a través de procesos de inversión. Yo creo que en Hugo Achúgar están las dos. Están los dos caminos, ¿no? El Hugo uruguayo, el Hugo de la dictadura, de la democracia, del exilio, y está también este otro Hugo Achúgar del deseo del otro, de los heterónimos, de estas máscaras que él inviste respecto al otro, ¿no? Como el heterónimo que utiliza en Cañas de la India de Juana Caballero, ¿no? Bueno, esa era la ventana. Entonces dijimos que el otro es central. Por una parte ya trazamos cómo este otro va desde la violencia, desde el padecimiento de la violencia simbólica en el Parnaso Oriental hacia, ¿no?, la refundación rizomática que pueda acogerlo. Esto por una parte, ¿no? Porque pensemos, el juego siempre involucra al otro, el juego es con el otro. Pero también América Latina aparece como el otro respecto a los países centrales. Especialmente acá Achúgar explora el modo en que el centro, en que Estados Unidos, entre los departamentos sobre América Latina, subalternizan y barbarizan al latinoamericano, ¿no? El saber teórico gestado en América Latina sería humo, sería balbuceo, el balbuceo de Calibán, ante la sordera del amo. Acá polemiza, ¿no es cierto?, con la Academia Norteamericana, ya lo dijimos, que adopta como perspectiva para analizar la situación llamada poscolonial de América Latina, pero lo hace sin considerar ni las particularidades de América Latina y sin considerar, lo que esto es casi más importante, los saberes y tradiciones que se han escrito acá, digamos, que ha escrito la inteligencia latinoamericana. Entonces, recupera esta suerte de balbuceo de Calibán, lo valoriza Hugo Achúgar, lo recupera y lo valoriza ese balbuceo en términos de un modo de reflexión, de modo de pensamiento de la tradición intelectual latinoamericana. Y esto se vincula directamente con su factura del ensayo. Acá hay una bisagra, ¿no?, que nos permite hacer este vínculo. Sabemos
sabemos que la tradición del ensayo en América Latina es una tradición muy, muy fuerte. No vamos a entrar a hablar del ensayo de Michel de Montaigne, no se asusten, pero allí sí está la idea de un ensayo que va contra el requisito de sistematicidad, contra el rigor científico, ¿no? que se define más por el tanteo, por la exploración, por el camino de explorar, ¿no? Por la discusión más que por la afirmación. Entonces, quiero finalmente, como para cerrar esta cuestión... para redondear, porque nos estamos... Ya estoy cerrando. Quiero ir a cómo Hugo Achúcar configura la escritura de su ensayo, ¿no? Aquí, donde la pregunta interesa más que la respuesta, la pregunta no tiene además una sola respuesta, donde él utiliza determinados procedimientos como y escenarios como el dilema, la alternativa, la duda, la digresión. Se opone al principio de no contradicción. Estos procedimientos asedian su prosa, la vuelven ágil, sincopada. Se trata, en definitiva, de complejizar la verdad en su carácter totalizante, ¿no? Oír los equívocos, las trampas de esa verdad, sus paradojas, fallas, su incapacidad para agotar un problema. A Achúcar no le gustan o nunca cierra sus artículos con una conclusión, las suele cerrar con una pregunta. También implica oír al otro, la voz del otro. Hay una escucha, hay un diálogo, hay una conversación. Hay una enunciación polifónica. Sabemos cómo Ducrot analizó, ¿no? La interrogación es una enunciación polifónica. Voy a citar, entonces de allí que su prosa esté continuamente como sincopada por sí y no. Es posible y sin embargo no. Y bueno, esto lo tengo que citar, cuando dice Hugo Achúcar, ¿Estado-nación o post-nacionalismo? Sí, por favor. Es decir, ni uno ni lo otro, sino algo más, ¿no? Rearmando esa frase de Groucho Marx. Entonces, para ir un poco a la pregunta que te quiero hacer, Hugo, porque a mí me gusta toda esta suerte de pelea que vos tenés, ¿no? Con tus propias convicciones, no para cancelar el significado y para darte a la deriva, esto también tenemos que decirlo, no es que sea una deriva de puras preguntas, ¿no? Sino para conjurar las pobrezas un poco de toda certeza. Entonces, habíamos dicho que el ensayo vos lo mencionabas, lo nombrabas en diferentes momentos como un espacio de lo efímero, del fragmento, del palimpsesto. Yo me voy a quedar para hacerte la pregunta con la idea del palimpsesto, pero antes también quiero comentarte algo con lo cual no coincido con lo que vos decís, porque ya que te gusta la polémica, vos decís, yo creo que es una obra abierta la tuya, que tiene la factura de una obra abierta. Vos decís que el último capítulo, el capítulo sobre Rodó, cierra con la muerte del intelectual. Bueno, yo discrepo, aunque sé por dónde apuntás, pero quiero discrepar ahora. ¿Por qué? Porque el último apartado habla del futuro, de cuál es el futuro por una parte, cuál es el futuro del intelectual, cómo debe enfrentar las nuevas contextos, en especial la inteligencia artificial, y sobre todo en América Latina, y luego aparece ese ensayo sobre Rodó que me pareció magnífico, Rodó a punto de morir en Palermo. ¿Qué es lo que Rodó ve? ¿Qué es lo que ve y qué es lo que no ve? ¿Cuáles son sus cegueras? Entonces, allí está lo que Rodó no ve. No ve que está emergiendo la vanguardia, no ve que está comenzando la revolución rusa. Entonces, me parece que lo que vos estás planteando es cómo el intelectual es ese abigarrado presente que lo rodea, tiene que descubrir aquellos brotes, tiene que saber mirar aquello que está brotando, que está por surgir, ¿no? Por eso me parece que tu libro termina con ese futuro, con esa imagen de un futuro que es la dirección hacia la cual va
el intelectual. Entonces yo te decía que mi pregunta tenía que ver con esta idea del ensayo como palimpsesto, es decir, porque acá veo que no se trata solamente de que vos agarraste textos tuyos de hace 30 años y los reescribiste, sino que hubo digamos, una puesta en valor, para utilizar un término de la arquitectura, de tus propios ensayos, de actualizarlo, saber esto cómo lo pongo en la actualidad, cómo lo vuelvo a pensar hoy día, qué es lo que está. Entonces te quería preguntar un poco, ¿qué hiciste con este desafío, ¿no?, de Roxana Patiño respecto a publicar artículos tuyos? ¿Cómo fue esta cocina? Esa sería la pregunta. ¿Cómo fue esta cocina? Cuando tuviste que enfrentar, bueno, armar esto. Y también, si hay tiempo, una segunda pregunta que tiene que ver con lo que yo creo que es un ensayo fantasma que hay acá, que sería el último ensayo, que no está, pero que es un fantasma, casi que está, que es un ensayo sobre el coronavirus. Bueno, ya está. Roxana Patiño es doctora en letras, ha sido profesora titular de literatura latinoamericana en la Universidad Nacional de Córdoba y profesora visitante en Estados Unidos, Europa y América Latina. Dirige proyectos y programas de investigación en el CIFI, Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Sus estudios y publicaciones se han dedicado a las revistas literarias y culturales del siglo XX y a la historia de la crítica literaria latinoamericana. Como directora de Zona de Crítica, es la responsable de la inclusión de este libro de Hugo Ayugar en nuestra Zona de Crítica. Gracias, Roxana, por sumarte a esta presentación y pedirte un poco que nos delinees cómo se incluye este libro en la colección o en la serie Zona de Crítica. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y todas quienes están compartiendo con nosotros la alegría de esta presentación. Como decía Carlos, Zona de Crítica es una serie de Dubin que ya lleva varios años, desde 2013 comenzó su publicación. Llevamos publicados 11 hermosos títulos hasta ahora. Es una serie que está dedicada a publicar libros de crítica literaria y cultural latinoamericana, de autores, de grandes autores que han sido y son referencia en la más importante reflexión intelectual del continente. Todos los que estamos relacionados de alguna u otra manera con los estudios latinoamericanos, hemos alguna vez o muchas veces, en el caso de los que estudiamos y enseñamos literatura latinoamericana, transitados varios de estos textos, porque lo que tienen esta serie es precisamente la intención de recuperar, de reponer en nuestro archivo contemporáneo textos que fueron hitos en el pensamiento crítico de las últimas décadas y que en muchos casos no es tan fácil conseguir, y por lo tanto hemos decidido plantearle a los autores que realicen de alguna manera un trayecto textual en donde todos esos textos que fueron tan importantes y que lo son actualmente porque son también contemporáneos, se puedan unir en un libro. La mayor parte de ellos, si no todos, terminan concluyendo lo siguiente. Concluyen en que ese momento de armado del libro les dio la posibilidad de pensar en una reflexión continuada, persistente, provocadora, innovadora a lo largo de todas sus trayectorias. Allí entonces encontramos autores como Raúl Antelo, como Leonora Arfuch, Rosalba Campra, el gran Roberto Fernández Retamar, ya desaparecido no hace mucho, Andrea Ostroff, a Nelly Richard, a Luz Rodríguez Carranza, a Adriana Rodríguez Pérsico, a Saúl Sosnowski y próximamente a un nuevo libro de la serie con la autoría de Daniel Balderston. Es decir, que el libro de Hugo
se inserta en un diálogo americano, diría yo, porque así como cada uno de los autores dialoga con su obra a lo largo del tiempo en estos textos, también cada uno de estos libros está dialogando con los otros que acompañan la serie. Yo pienso que es un fecundo diálogo americano que hemos iniciado con Edu Bin y que creo es una de sus mayores contribuciones desde el mundo universitario. Así que yo me encuentro orgullosa de que Hugo Achúcar se incorpore a este conjunto, porque sin duda lo va a prestigiar con su pensamiento, con su lúcida reflexión, con su provocadora prosa, y para todos nosotros es un placer tenerlo con nosotros. Por supuesto, Roxana, y un placer también tenerte a vos dirigiendo esta colección que crece todos los años y que nos da este debate tan necesario de las Américas, como vos planteás, y que de algún modo estamos cumpliendo con estos 10 títulos publicados y con el que vamos a sumar de Daniel Balderston próximamente, y los otros que seguirán contribuyendo a este debate. Gracias, Roxana, por sumar esta presentación. Gracias. Voy a presentar entonces a Hugo Achúcar. Hugo Achúcar, además de poeta, novelista, ensayista, pensador, crítico literario, es una de las figuras fundamentales de la crítica latinoamericana. Ejerció la docencia en la enseñanza secundaria hasta ser destituido por la dictadura uruguaya, viajó a Venezuela y trabajó como investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego en Caracas. De allí empezó una trayectoria que lo llevó como profesor universitario, no solo en Venezuela, sino en Estados Unidos y también en Uruguay. Entre 1988 y 2010 fue profesor de literatura latinoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en Uruguay. Entre 2008 y 2015 se desempeñó como director nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Además de numerosos obras de poesía, ensayos, sobre la dimensión social, sobre el fenómeno artístico y en general sobre los fenómenos culturales, también publicó 2 novelas, una de ellas bajo el heterónimo de Juana Caballero. Ha recibido premios y distinciones por doquier, pero solo voy a citar el de 1996, por ejemplo, cuando recibió el premio Bartolomé Hidalgo por la Biblioteca de Ruinas. Y nada más que esto, para decirlo rápidamente, es lo que hemos seleccionado del extensísimo currículum de Hugo Achúcar, a quien quiero cederle la palabra para que le responda a nuestra querida Tere Basile. Gracias. Lo primero que voy a hacer es llamar a Hugo Achúcar para contarle todo lo que vos dijiste de ese libro que aparentemente ese Hugo Achúcar escribió, porque yo soy Hugo Achúcar, no soy Achúcar. Entonces, quizás vos leíste en este libro de Achúcar cosas de un Achúcar que no son de Achúcar, ¿no? Es un poco lo borgiano, ¿no? No sé quién escribe este libro, si Borges o el otro, ¿no? Yo o el otro. Mira, sí, rápidamente, sí, el coronavirus está presente, pero hay un ensayo sobre la nación y la enfermedad, ¿no? En el libro, que a mí me impactó mucho. Yo ya había escrito un ensayo y cuando lo estaba escribiendo a pedido de Rosana y que armara un poco mi discurso a lo largo de muchos años y le diera una cierta unidad, ese artículo reapareció y cuando apareció la epidemia se me volvió muy central.
¿no? Porque ahí está el tema de la nación, está el tema de cómo el virus, cómo los estados se refuerzan y a la vez caducan, todo lo que estamos viendo en estos tiempos. Entonces, me parece que sí es un ensayo en Montana, pero en todo caso es un ensayo embrional en el libro que contamina la totalidad. ¿tá? Eso por un lado. Y por otro, sí, el ensayo como palimpsesto, la pregunta, el no contestar, el otro, eso, todo eso, sí, eso soy yo, Hugo Achugar. Y te voy a agregar una cosa más. Mira, publiqué después de un libro que venía escribiendo hacía 5 años. En el 2019 publiqué acá en Montevideo, Habla el huérfano, que Enrique Fofani va a hablar junto con Piedra, Papel o Tijera en Radar, en página 12. Y él se refirió al mismo artículo que vos, al de Rodó. Y él quiere que yo escriba una novela sobre Rodó. Dice, vos decís que no vas a escribir la novela, escribí esa novela sobre Rodó, está todo allí. Yo creo que somos obsoletos. Eso es creo que lo terrible de este momento y lo que nos obliga a repensarnos es que si seguimos con los paradigmas de hace 30 años o 40 años, nos volvemos obsoletos, no solamente por la inteligencia artificial, sino porque la enciclopedia fue sustituida por la Wikipedia, democrática, sí, pero también falseadora, equivocada, mentidora. Yo tengo alumnos que se divertían haciendo artículos falsos o introduciendo ideas falsas en Wikipedia. Entonces, lo que quiero decir es, y termino, sí, hay un deseo de reivindicar el ensayo, pero además la pregunta ¿está muerto Rodó? ¿Estamos muertos nosotros? Y eso es porque yo pienso lo que le estamos enseñando y estamos, no todos, pero en gran parte, en nuestro campo, estamos enseñando mirando para atrás sin mirar hacia adelante. No estamos mirando lo que ocurre, no estamos mirando a los robots, no estamos mirando a que el otro día fui a comprar un remedio y la cajera a quien le pedí el remedio no se movió, apretó un botón, vino una mano robótica, me trajo el remedio y me lo puso en la mano. ¿Está? Ese es otro mundo. Y creo que la pregunta es, ¿cómo enseñamos García Lorca? ¿Cómo enseñamos Borges? ¿Cómo enseñamos Asimov? Bolaño, Delmira, quien quieras. Y no voy a dar la respuesta, vos ya lo dijiste, yo no doy respuestas, pero hago preguntas. Y las preguntas son campos de batalla, porque están los que quieren defender su feudo de seguir haciendo lo que hicieron toda la vida. Y ahí, perdonen, no es muy académico, pero nos jodemos. No sé si es... Bueno, yo creo que es un digno final de Hugo Achugar terminar esta presentación con esa pregunta, con esas preguntas que ha introducido. Quiero agradecerles enormemente, Tere, tu lectura. Hermosa. Y por supuesto, brillante, como no podía ser de otra forma, reveladora, sin hacer ningún estalqueo sobre el libro, sin ningún anticipo, ha dado una forma de entrar a un libro absolutamente interesante. Y por supuesto, tus respuestas, Hugo, excelentes. Así que muchísimas gracias y seguimos leyéndonos, ¿sí? Seguimos leyéndonos.